La pregunta central de esta investigación es ¿cuáles son los contenidos del currículum a nivel primaria en México que promueven la discriminación? Los objetivos de la investigación se dividen en dos. Es el objetivo general y los objetivos particulares. El objetivo general, como la pregunta lo indica, es identificar cuáles son los contenidos del currículum a nivel primaria en México que promueven la discriminación. Y los objetivos particulares, uno, es determinar cuáles son los criterios para afirmar que un contenido es discriminatorio. Y dos, es determinar cuáles son los tipos de discriminación que se pueden encontrar en los libros de texto gratuitos. Este trabajo de investigación tiene como objetivo primordial hacer una propuesta desde la psicología cultural, a fin de demostrar cuáles son los contenidos de los libros de texto gratuitos que promueven la discriminación. Asimismo, crear una propuesta ante la SEP a fin de modificar estos contenidos y que a su vez los niños mejoren la perspectiva que pueden tener tanto de identidad social como de la no discriminación, ya sea de género, de raza, económica, étnica, etc., logrando en los niños la igualdad y por lo tanto evitar conflictos de categorización, es decir, que los niños no pongan etiquetas ni involucren a las personas en general en categorías y hagan representaciones mentales. Por ejemplo, ese niño tiene ropa de marca y eso lo hace más importante, y ejemplos como este. Dentro del marco teórico de este trabajo de investigación, se retoman aspectos desde la educación y desde la discriminación, con autores como Durkheim, Vygotsky, Tagfel y Bourdieu. Durkheim menciona que la educación no es más que el mecanismo a través del cual se prepara el espíritu de los niños. Él asegura que la educación y la cultura no pueden formar parte de la sociedad, porque la cultura y la educación crean la sociedad misma. Si bien es cierto, en la época de Durkheim, la educación era un tanto más abierta en cuanto a igualdad y equitatividad. No obstante, en la actualidad existen obstáculos que impiden crear un sistema óptimo y de calidad para los estudiantes, debido a las múltiples fallas que tiene la institución educativa. En cuanto a Vygotsky y la psicología cultural, este nos da pautas para situar el pensamiento o los procesos mentales que el ser humano realiza. Por tanto, esta teoría dará apoyo a la investigación de manera que nos permita analizar desde la cultura cómo trabaja la mente del ser humano, cómo procesa la información, cómo interioriza todo lo que ve a su alrededor, lo transforma y lo piensa a su modo. Vygotsky propone los sistemas de representación como la función que ejerce el cerebro para construir y dar significado en nuestra mente a lo que está a nuestro alrededor, siendo su teoría importante para explicar puntos acerca de la discriminación. Los libros de texto son un recurso elemental para que los niños adquieran conocimientos y competencias que les servirán en niveles escolares posteriores, así como en la solución a situaciones de la vida cotidiana. Ahora, un poco de historia. Adolfo López Mateos, preocupado por la mala calidad de los libros de texto y el difícil acceso a estos por su alto costo, buscó los recursos necesarios para que los niños tuvieran un mejor material y por lo tanto una mejor educación, así como un fácil acceso a ellos, creando más tarde la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, haciendo campañas contra el analfabetismo, asimismo impulsando el diálogo y la equidad en las escuelas del país. Como dato importante, en un principio el propósito de los autores de las portadas de los libros de texto era el promover en los niños el orgullo de ser mexicanos. Más adelante, las portadas fueron modificadas, otorgando títulos e imagen a cada disciplina. En cuanto a la discriminación, son citados dos autores. Primero, Tagfel, que hace referencia a la categorización social. Él propone que las personas, desde nuestra perspectiva social, tendemos a ver diferentes categorías sociales. Los individuos le damos un orden u organización a las cosas, personas o información que recibimos y percibimos del ambiente de diferentes formas. Esta teoría es importante para la realización del análisis del contenido de los libros de texto. Otro autor
con el que se analiza la discriminación en este trabajo de investigación es Pierre Bourdieu, quien habla de las construcciones mentales que vamos haciendo a partir de la historia, es decir, de todo lo que hemos vivido, de las experiencias que predisponen a nuestros actos. Bourdieu habla de hábitus. La palabra hábitus tiene el significado de discriminar en función del estilo de vida. Para entenderlo mejor, un ejemplo. Una persona que tiene un negocio de abarrotes gana lo mismo que una persona que es arquitecto. Sin embargo, la persona del negocio de abarrotes, por el hecho de ser una persona sin estudios, es discriminada en función de la labor que tiene, a pesar de ganar lo mismo que el arquitecto. ¿Cómo se mide la discriminación en nuestro país? ¿Cuánto influye el tener o no dinero, la apariencia física, la edad o el sexo a la hora de ser aceptados o rechazados? Para saber qué tan tolerantes somos a estas y otras cuestiones, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realiza una encuesta que busca ponernos frente al espejo y así evitar y eliminar esta práctica. Cheque el dato. Discriminar significa seleccionar o separar elementos. Su efecto en la sociedad deriva en tratos desfavorables hacia los grupos excluidos. En nuestro país, por ejemplo, 6 de cada 10 personas consideran que la riqueza es el factor que más divide a nuestra sociedad. Nuestra Constitución prohíbe en todos los términos la discriminación, y este artículo rige en toda la República. Sin embargo, vamos a mitad de camino, pues a pesar de que en 17 entidades ya cuentan con leyes específicas al respecto, en las 15 restantes solo se apegan a las cuestiones generales que dice la Carta Magna. Un dato relevante es que la sociedad, al contar con mayor educación, es más tolerante ante grupos propensos a ser excluidos. En la metodología, en cuanto a los participantes, para llevar a cabo el análisis de contenido, se utilizarán únicamente los libros de texto gratuitos de formación cívica y ética de primero a sexto grado de primaria, que promuevan un sentido de identidad y de educación moral. El instrumento que se utiliza para realizar el análisis de los libros de texto es el análisis de contenido. Este análisis pretende convertir los fenómenos registrados en datos que puedan ser tratados científicamente y construir con ellos un cuerpo de conocimientos. La finalidad del análisis de los contenidos es crear datos que sean objetivos, que estén centrados en la verdad, que sean susceptibles de medir y tratar cualitativamente y que sean significativos o explicativos de un hecho. El alcance de esta investigación es descriptivo, ya que solo se hace un análisis de los datos, no existen variables que estén relacionadas y por lo tanto solo se realiza un análisis de los incidentes tomados en los libros de texto para describir qué contenidos pueden promover la discriminación. Para ello se recolecta información y se describe solo un hecho específico a partir de características tomadas de cada incidente. Desde el punto de vista de la discriminación, dentro de los libros de texto gratuitos en el currículum mexicano se encontraron distintos incidentes que mucho tienen que ver con contenido discriminatorio. Para poder llegar a la conclusión de que este contenido es discriminatorio, el procedimiento fue el siguiente. Se eligieron los libros de texto a nivel primaria, formación cívica y ética, como ya se ha mencionado anteriormente. Se exploró el contenido de cada uno de ellos, realizando una lectura y asimismo recabando partes de los libros que se consideraron que podrían ser de tipo discriminatorio. En cuanto al programa Atlas T, fue una herramienta que ayudó a realizar el análisis, en donde fueron introducidos todos los datos o incidentes que fueron recolectados de los libros. En dicho programa se fueron creando códigos, es decir, a cada incidente se le fue atribuyendo un nombre, por ejemplo, discriminación racial, categorización, discriminación por hábitos, etc. Esto permitió que cada incidente fuera formando parte de un grupo. Antes de crear la codificación, ya se tenían previstas las categorías axiales, es decir, el nombre que se le daría a cada grupo. Y estas fueron discriminación racial, estereotipos, categorización y discriminación por hábitos. Dentro de los resultados, es importante resaltar que sí hubo contenidos de tipo discriminatorio. El hecho de que haya contenidos que promuevan de alguna manera el hablar de color de piel y hacer énfasis constante en esto, ya está de alguna manera promoviendo la discriminación. Incluso hay un apartado o capítulo donde cuentan la historia de cómo los niños deben sentirse orgullosos de tener piel morena y la explicación del por qué sentirse orgullosos. Es decir, por ejemplo, los de piel morena son personas veraces, buenas, etc.
Es indispensable analizar por qué el contenido hace énfasis en dar una descripción positiva de las personas de piel morena. Es importante resaltar que para un niño, en sus primeras etapas de desarrollo, como ya lo vimos con Vygotsky, toda información es mucho más fácil de adquirir y de interpretar. Por lo tanto, esta información predispone de alguna manera a que el niño en un futuro pueda decir o pensar de forma discriminatoria hacia cierta raza, lengua, color de piel o etc. ¿Por qué a mí no me gusta el color café?